Shakena Burnett y Turkesha Wallace. Shakena Burnett, de 36 años, fue reportada como desaparecida el 15 de enero de 2014 por su madre, Sharon, quien no la había visto desde el 9 de enero. Según Sharon, la tía de su hija, Pamela Norris, fue a verificar cómo estaba la joven y descubrió que la puerta de su apartamento en 800 North Beach Street, en North Little Rock, Arkansas, estaba completamente abierta. Preocupada de que alguien pudiera entrar, Pamela intentó cerrar con llave, pero la cerradura no funcionaba, así que pasó la noche dentro del apartamento. Optó por no llamar a la policía en ese momento. El 16 de enero, solo un día después de que se informara de la desaparición de Shakena, la familia de Turkesha Wallace, de 34 años, también presentó un informe de persona desaparecida. Fue vista por última vez después de dejar a su hijo de 5 años con miembros de la familia. Supuestamente visitaría a la familia en Texas, pero nunca llegó. En el momento de su desaparición, Turkesha estaba sufriendo episodios de depresión y luchando contra la adicción a las drogas, con su primo señalando que pudo haber abandonado la ciudad debido a estos problemas. La prima de Turkesha, Tracy Holmes, se mostró particularmente preocupada en los días siguientes, ya que sabía que su prima había estado lidiando con problemas de violencia doméstica a manos de su novio, Taurus Whitley, aunque Turkesha había rechazado repetidamente acudir a la policía por sus tendencias violentas. Whitley afirmó que no había visto a Turkesha en días, aunque creía haberla visto conduciendo en la avenida Pike. También afirmó que no pensaba que ella se iría de la ciudad sin avisar a sus hijos u otros familiares. Finalmente, la policía descubrió una conexión entre Shakena y Turkesha después de recibir los registros telefónicos de ambas, en los que se mostraba que las dos últimas estuvieron en contacto el 10 de enero, ya que, de hecho, eran muy amigas y ambas habían luchado con la adicción a las drogas a lo largo de sus vidas. Sus teléfonos se conectaron a la misma torre más tarde ese día, sugiriendo que estaban juntas, pero la actividad telefónica cesó poco después. Durante la mayor parte de 2 años, lo que sucedió con Turkesha y Shakena permaneció como un misterio. La desaparición de 2 mejores amigas que dejaron atrás todo lo que conocían parecía desconcertar a todos, desde los residentes locales hasta los seres queridos y la propia policía. Pero un avance en el caso llegó en diciembre de 2015, cuando un pescador descubrió una pierna humana en el río Arkansas. Pronto se identificó como perteneciente a Shakena, aunque nunca se encontraron otros restos, y el resto del cuerpo de la mujer de 36 años sigue desaparecido hasta el día de hoy. No se pudo determinar la causa de su muerte solo con la pierna. También es incierto cuándo murió. Ha habido poco progreso en el caso en los años siguientes. El Toyota Corolla blanco del 2009 de Turkesha aún está desaparecido. Tiene la placa de Arkansas número 290, RHM. La hermana de Shakena, Shanisa Thomas, le dijo a KATV: tener a tu hermana desaparecida en pedazos, eso simplemente no es algo con lo que quieras lidiar. Nadie debería pasar por eso. Agregó que encontrar la pierna no ofreció ningún cierre o consuelo a su familia, declarando: solo abre más preguntas que están sin respuesta en este momento. Tracy Holmes, prima de Turkesha, quien ahora está criando a su hijo menor, expresó sentimientos similares, declarando en 2019: dame algo para saber si puedo aferrarme a un poco de esperanza, o si necesito estar planeando un servicio yo mismo. Después de casi 6 años, es como si hubiera estado aguantando la respiración todo este tiempo. Déjame respirar de nuevo. Shakena Burnett, de 36 años, y Turkesha Wallace, de 34 años, fueron vistas por última vez en North Little Rock, Arkansas en enero 2014. Desde entonces, se ha encontrado la pierna de Shakena en el río Arkansas, pero el resto de su cuerpo nunca ha sido encontrado, y las circunstancias de su muerte son desconocidas. Turkesha aún está desaparecida. Se describe a una mujer afroamericana de 1.68 metros de altura, con cabello y ojos oscuros. Al momento de desaparecer, pesaba unas 88.4 kilogramos. Tiene un tatuaje de escritura en su brazo superior, y si aún está viva, tendría 45 años. Cualquiera con información sobre su desaparición puede contactar a la policía de North Little Rock al 501-758-1234. Tamara Kipnis. Nacida en septiembre de 1998, Tamara Kipnis era referida por su madre como su pequeña Einstein, describiendo a la joven como valiente y simplemente amorosa. Tamara tenía una hermana gemela llamada Tanis y 5 hermanos más, 2 mayores y 3 menores.
Ella, sus hermanos y su madre son todos de la Primera Nación del Oso Blanco en Saskatchewan, Canadá, y vivían en Regina, en Saskatchewan en 2004 cuando Tamara desapareció. Tamara fue vista por última vez el 5 de julio de 2004, aunque según el Regina Leader-Post, las circunstancias que rodean la desaparición de la joven son increíblemente turbias. Según el periódico, Lorena, la madre de Tamara, se despertó la mañana del 6 de julio para descubrir que su hija había desaparecido. Muchos de los adultos en la casa luchaban por recordar lo que había sucedido la noche anterior, ya que habían estado bebiendo. Según informes, Lorena y su pareja, el padrastro de Tamara, Dean MacArthur, habían tenido un desacuerdo en la noche del 5 de julio. Como resultado, Dean salió de la casa mientras Lorena fue a ver a un amigo. Pero aquí es donde la cronología de los acontecimientos empieza a difuminarse. Según el Leader-Post, aunque la pareja se fue, los niños no estaban solos. Su amigo mutuo, Russell Shipskin, quien se quedó con la familia, cuidó a los niños durante la mayor parte de la noche hasta que se desmayó. Pero varios artículos de Corporación de Radiodifusión Canadiense señalan que Russell en realidad salió de la casa con Dean, dejando a Summer, la niña mayor de la casa de 10 años, a cargo después de que los 3 adultos se habían ido. Según el Leader-Post, Russell apareció alrededor de las 3 de la mañana. Después de desmayarse y salió a fumar un cigarrillo afuera, donde se encontró con Dean, quien comenzó a atacarlo. Russell revisó a los niños después, notando que Tamara estaba durmiendo en el sofá. Luego se fue al hospital para que le trataran las heridas. Más tarde, Dean sería acusado de agresión a Russell y afirmó que la pelea comenzó porque Russell le lanzó un porro de marihuana. Según la Corporación de Radiodifusión Canadiense, Russell regresó a casa cerca de la medianoche para preparar algo de comer. Revisó a los niños que dormían en la sala y, horas después, cerca de las 3 de la mañana, ocurrió el altercado con Dean. Después, Russell fue al hospital mientras Dean iba a casa de su tía. Aunque ella vivía cerca, él informó que le tomó más de 2 horas llegar allí porque se desmayaba en el camino. Finalmente Lorena regresó a casa, aunque no está claro a qué hora exactamente lo hizo. Al encontrar la casa cerrada, entró a través de una ventana y se durmió en el sofá. Al despertar la mañana siguiente, Tamara ya no estaba. La policía mencionó el periodo entre las 2:30 y las 8 a.m. como brechas terribles, y señalaron que ha sido difícil unir una historia coherente de los eventos, utilizando los pobres recuerdos de los adultos. Hablando con el segundo hijo mayor, Rain, los investigadores descubrieron que Tamara se levantó de la cama en las primeras horas del 6 de julio. Se descubrió que faltaba cuando no bajó a desayunar a las 9 de la mañana. Posteriormente comenzaron a buscar en la casa y en el área cercana y a contactar a amigos y familiares, pero no había señales de la niña de 5 años y se informó que estaba desaparecida justo después del mediodía. La desaparición de Tamara acaparó los titulares en todo el país y la búsqueda de ella es la más grande realizada en la historia de Regina. La policía realizó consultas de puerta en puerta, colocó volantes, llevó a cabo horas y horas de entrevistas y revisó casi 2,000 pistas, y aún así no pudieron descubrir qué le había sucedido a Tamara. No había señales de lucha dentro de la casa, ni había evidencia de entrada forzada. 2 semanas después de que Tamara desapareciera, Dean fue acusado del asalto a Russell Shipskin. 2 días después, el 21 de julio, los hermanos de Tamara fueron retirados de la custodia de su madre por los servicios de bienestar infantil. Nunca le fueron devueltos de forma permanente. Lorena tuvo 3 hijos más, pero ellos también fueron retirados del hogar. Según todos los informes, Lorena y Dean tuvieron problemas con la agencia en el pasado, con más de 50 informes realizados sobre el descuido de los niños desde 1993, cuando nació Summer, la hija mayor. Las quejas variaban desde el alcoholismo de Lorena hasta el abuso doméstico y la violencia de Dean, hasta el maltrato de los niños en general. Justo 2 semanas antes de que Tamara desapareciera, Dean había sido liberado de prisión después de un brutal asalto a Lorena. Tia Fro, una investigadora de casos sin resolver con el servicio de policía de Regina, le dijo a los medios que la investigación sobre la desaparición de Tamara los había llevado por todo el país. Señaló que aunque el tiempo puede perjudicar un caso a través de muchos testigos, también puede ayudar ya que algunas personas que quizás no se hayan presentado antes pueden estar más dispuestas a hacerlo si sus circunstancias cambian. Es notable que el caso de Tamara es solo uno de muchos sin resolver en la región de Saskatchewan. Un informe de 2022 de Canada's Missing observó que la provincia tiene el mayor número de informes de niños y jóvenes desaparecidos per cápita, con 398 por cada 100,000 personas. En Regina, la mayoría de las personas desaparecidas son mujeres negras, indígenas y de otras etnias no blancas.
No ha habido avances en el caso de Tamara en los 20 años desde que desapareció, pero la familia ha continuado siendo acosada por la tragedia. En mayo de 2019, Lorena falleció a los 49 años. Su vida continuó siendo turbulenta después de la desaparición de Tamara, ya que luchó contra el abuso de drogas y alcohol y finalmente recurrió al trabajo sexual para mantenerse. Ella y Dean permanecieron juntos intermitentemente hasta su muerte. Semanas después del fallecimiento, su hija mayor, Summer, desapareció, pero fue hallada ilesa en pocos días. En septiembre de 2023, uno de los hermanos de Tamara, Cole, fue asesinado. El perpetrador fue arrestado y acusado poco después. Russell Shipskin también ha fallecido desde entonces. Tamara Kipnes, de 5 años, fue vista por última vez el 5 de julio, 2004 en Regina, Saskatchewan. Se describe como una mujer indígena con cabello castaño, ojos marrones y tez oscura. Al desaparecer, medía 3 pies y 5 pulgadas y pesaba cerca de 35 libras. Se ofrece una recompensa de $50,000 a cualquier persona con información que conduzca al paradero de Tamara o a una condena en el caso. Si tiene alguna información sobre su desaparición, puede llamar al servicio de policía de Regina al 306-777-6500 o a Crime Stoppers al 1-800-2228-477. Betty Shanks. En 1952, Betty Shanks, de 22 años, trabajaba como funcionaria pública para el Departamento del Interior de la Commonwealth y vivía con sus padres en Brisbane, Queensland, Australia. En la noche del 19 de septiembre, asistió a una clase en la Escuela Comercial Estatal y su profesor la llevó a una parada de tranvía en el área de Windsor, donde tomó un tranvía a Grange, el suburbio donde vivía. Betty fue vista por última vez bajando del tranvía alrededor de las 9:30 p.m., en la última parada en Grange, donde terminaba la línea. Estaba a solo 400 metros de su puerta principal, pero Betty nunca llegó a casa. Sus padres la reportaron desaparecida a la 1:30 de la madrugada. Entrada la noche, un policía fuera de servicio oyó 2 gritos desgarradores. Él y muchos residentes de Grange lo ignoraron, creyendo que probablemente eran adolescentes jugando bromas. Pero a la mañana siguiente, los lugareños hicieron un descubrimiento macabro cuando encontraron el cuerpo de Betty yaciendo en el jardín de un vecino en la esquina de las calles Carberry y Thomas. Fue brutalmente golpeada, sufriendo una fractura de mandíbula, una mejilla lacerada y la pérdida de un diente en la lucha. Luego fue estrangulada hasta la muerte, su boleto de tranvía aún en su mano. Se determinó que el asesinato ocurrió en un marco de tiempo muy estrecho de 12 minutos entre las 9:38 y las 9:53 p.m. La terrible escena conmocionó a la comunidad local. En ese entonces, Brisbane era vista como una ciudad relativamente segura, pero el asesinato de Betty lo cambió todo. La policía descartó el robo como motivo, ya que las joyas y el bolso de Betty fueron hallados en la escena. Se sospechaba que la joven de 22 años había sido víctima de un delincuente sexual, dado que su ropa interior había sido removida y su sostén estaba roto. Aunque el médico forense no encontró evidencia de agresión sexual, eso no impidió que los periódicos publicaran el titular de que la joven de 22 años había sido asesinada por un peligroso maníaco sexual. En un momento, se teorizó que el atacante se había equivocado de mujer, cuando las autoridades descubrieron que una recepcionista de un médico local solía caminar la misma ruta a la misma hora y sugirieron que ella era el objetivo previsto, ya que llevaba las llaves de la consulta, que contenía medicamentos. Sin embargo, ninguna teoría llevó a arrestar al asesino de Betty. La evidencia en la escena era escasa. Esto se debió en parte al hecho de que la ciencia forense no era tan sofisticada en 1952 como lo es hoy, pero también parecía que realmente no había mucho de qué partir. Los investigadores encontraron huellas de manos ensangrentadas en la parte superior de la valla donde Betty fue arrojada al jardín, pero no se obtuvieron huellas utilizables de ellas, y todo lo que los detectives pudieron deducir de esta evidencia fue que el atacante era alguien grande con manos grandes. También quedaron manchas oscuras en el cuerpo de Betty por el betún de las botas del perpetrador, pero tampoco se rastrearon. Quizás la pista más notable en el caso fue la extraña pero única huella punteada dejada en su frente. Un ex periodista llamado Ken Blanche, que fue uno de los primeros reporteros en la escena en 1952, afirmó que el patrón parecía haber sido causado por una polaina de lona militar, el tipo de prenda que se lleva sobre la parte inferior de la pierna y se sujeta debajo del zapato. Esto sugirió que el agresor de Betty pertenecía al ejército.
Otra pieza extraña del rompecabezas surgió en la investigación en febrero de 1953, cuando John Ducey, supervisor de Betty, explicó que ella había recibido una misteriosa llamada de un desconocido 2 días antes de morir. Se informó que la llamada telefónica la dejó conmocionada y molesta, con John agregando, ella no era ella misma después de recibir esa llamada. Los testigos también le dijeron a los investigadores que la noche del asesinato, un hombre alto vestido con un traje marrón fue visto caminando inquieto alrededor de la terminal de tranvías de Grange, donde Betty bajó del tranvía. Se le describió como un hombre de 6 pies de altura con una cara redonda y una buena cabellera. También estaba bien vestido, sin sombrero. De manera similar, un taxista informó que alrededor de 47 minutos después de que el reloj de Betty se detuvo, recogió a un hombre con sangre en su rostro y ropa a menos de 2 millas de la escena del crimen. Los investigadores creían que este era el hombre del traje marrón, y aunque fue etiquetado como sospechoso, nunca fue identificado. Sin embargo, al menos un escritor, Ted Durst, quien escribió el libro Sé quién mató a Betty Shanks en 2014, ha sugerido que el hombre del traje marrón era Eric Sterry, un cerrajero local y ex soldado. La hija de Sterry le dijo a la policía 2 veces que su padre mató a Betty por rechazar sus avances. Se reportó su obsesión con la joven de 22 años, luego de que él cambió las cerraduras de la casa de los padres de ella. La hija de Sterry afirmó que lo vio quemando su ropa la noche del asesinato, y la marca fotografiada en la frente de Betty coincidía con las suelas de sus botas de cuero. Sterry era conocido por su comportamiento violento. También había sido diagnosticado por 2 psiquiatras como un potencial psicótico con histeria de ansiedad. También se descubrió que había guardado una foto de Betty dentro de un álbum familiar durante casi 50 años, hasta su muerte en 1997. Escrito en la parte posterior estaban las palabras Betty Thompson Shanks, asesinada 1950-52. En el año 2007, el Courier Mail informó que la policía estaba investigando a un hombre de 72 años en relación con el caso. El hombre, que no fue nombrado, se sabía que había atacado a otra mujer solo meses antes del asesinato de Betty y había llamado la atención de la policía después de que un miembro del público lo reportó como un posible sospechoso. Sin embargo, parece que este hombre no estaba involucrado. De manera similar, varios años antes, en 2004, un anciano confesó a su cuidador que él era responsable de la muerte de Betty. Pero tras 2 años de investigación, la policía lo descartó. Con el paso del tiempo, los detectives han recibido muchas confesiones, pero todas han sido falsas. Los detectives no creen que un amante despechado fuera responsable del crimen, ya que Betty estaba soltera cuando fue asesinada y no parecía tener exnovios. Algunos investigadores creen que su asesinato no fue más que un crimen de oportunidad, señalando que su profesor a menudo llevaba a Betty hasta la puerta de su casa, por lo que nadie podría haber sabido que ella tomaría el tranvía esa noche. La muerte de Betty devastó a sus seres queridos. La describieron como una mujer feliz y generosa que amaba su trabajo y visitar el cine. Según todos los indicios, era una mujer moderna, feliz de vivir con sus padres mientras estudiaba de noche y trabajaba. Solo 4 meses antes de que la mataran, ganó 3,000 libras en la lotería Golden Casket, el equivalente a alrededor de $250,000 australianos. Su gran victoria hizo que su nombre se imprimiera en el periódico, y con el nuevo flujo de dinero, ella trató a sus padres pagando su hipoteca y comprando muebles nuevos. El asesinato de Betty sigue sin resolverse, y aún queda una recompensa de $50,000 por información que conduzca al arresto y condena de la persona o personas responsables del crimen. Si tienes alguna información sobre el asesinato de Betty, puedes llamar a Crime Stoppers al 1-800-33-3000. Y ahí tienes los hechos. Deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.